desde siempre. No, no quiero ser la morra castrosa que dice que empiecen a grabar. Déselo a la Michelle o a Edna. Me gusta la Pues idea. dígala, pues. Ah, Bueno, se me calma pues. Entonces, para el trabajo que tuvieron que haber entregado ya hoy antes de las 10 de la mañana, ¿cierto? Yo supongo que todos lo entregaron como son de juiciosos. Eh, el que no pensaba que tiene su uno ya. Eh, mm, 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 Tenían Tengo una pregunta. señor. La tabla de Excel se tenía que hacer en Excel. No, ahí decía muy claramente que no era necesario que fuera en Excel. ¿De que lo hiciera en Excel? No hay Lea, lea, yo problema, le dije ayer, lea, lea. no había ningún problema. ¿Listo? O sea, no es obligación, por eso uy, les puse ahí. Ojo, es trabajo de consulta, no necesitan Excel, ¿sí? Si lo hizo en Excel, súper bien, me parece súper bien, porque pues, uy. pero no, ¿por qué no ya le doy la palabra a Darwin, ¿por qué no los obligué a que fueran Excel? Porque hay varios que no tienen Excel, ¿cierto? Entonces, pues no era necesario, pero si lo hizo en Excel, perfecto, no hay ningún inconveniente. Darwin. Puede que usted, no me acuerdo qué clase, pero en una clase dijo que a los que no teníamos, pues a los que nos venció la licencia esa Sí, de... sino que es que no se los he podido enviar porque es que el archivo es muy pesado, ¿sí? Entonces estoy buscando la manera de hacerlo. Porque el archivo siempre es pesadito porque es que ese crack no sirve solo para Excel o para Office, sino que con ese crack también se puede activar la licencia de Windows, se puede activar muchas cosas, ¿cierto? Entonces el archivo siempre es pesadito. Profe, y comprimiéndolo. Ah, bueno, pero No, tampoco, ya lo intenté. No, voy a mirar si los envío por una cosa que hay en internet, pues es como una especie de nube donde se pueden descargar las cosas, sino que es que el problema cuando se sube a esas cosas es que como es algo ilegal, no es legal, ¿cierto? Lo tumban, ¿cierto? Al momento de usted descargarlo, no lo deja descargar porque lo tildan como un virus o porque lo tildan como otra cosa. Entonces me toca tener mucho cuidado con eso. Profe, y si lo subí a Mediafire y nos manda el link. Sí, eso estoy pensando. Voy a mirar. Voy a mirar. ¿Listo? Profe, por Drive. No, no alcanza. Drive solo me deja como archivos como de 25 megas. Bueno, no, como de 25 no, como de 50 megas, no me deja más. Ya lo intenté por Drive. Rey, ¿cuánto pesa el archivo? No Profe, ¿y por qué no no lo sé exactamente. comprime? Lo No, por eso comprime. voy a mirar y ya les envío el link, listo. Pero pues por ahora calmemos. Mentiras, por ahora déjenme que eh, yo ya cuadro eso. Pero sí, sí se los voy a mandar, no se preocupen. Los que tienen el inconveniente de la licencia. Profe, a mí eso me dice que expiró de rato, pues yo sigo trabajando con los programas normales. Sí, pero no permite todas las funcionalidades, al parecer. Bueno, no sé. O sea, eso como que depende de qué, no sé, de qué depende exactamente. Pero hay personas a las que se les venció la licencia y no los deja trabajar, no los deja abrir un archivo nuevo, no los deja ver nada. O sea, él entra a la aplicación, pero no los deja trabajar. Bien, entonces dentro de las preguntas que habían el día del taller, faltaron 2 personas por entregarlos, ellos sabrán quiénes son. Había una que era una función que a mi parecer es muy importante conocerla, muy importante tenerla en cuenta, que es la función buscar B. ¿Sí? Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco de esa función, mirar cómo funciona y hacer un pequeño ejercicio visual, ¿cierto? Un pequeño ejercicio en en la, en la pantalla. ¿Listo? Entonces les voy a presentar pantalla. Primero vamos a ver como la parte teórica de la función. Recordemos que todas las funciones
me piden o me generan unos argumentos o me pide como tal unos argumentos que yo debo ingresar para poder que la función, valga la redundancia, funcione, ¿sí? Entonces, no. Les voy a presentar pantalla en este momento. Me dicen cuando ya vean la pantalla. Vergara, que es la encargada, me dice por favor cuando vea la pantalla. Ya en estos momentos lo estoy viendo, querido profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué es la función buscar B? Lo que va a permitirme esa función como tal es buscar o encontrar, perdón, un valor dentro de un rango o dentro de una tabla de datos que nosotros elijamos. Vamos a ver cómo la elegimos. ¿Quién va a hablar? Es decir, vamos a poder buscar un valor dentro de una tabla y saber si dicho valor existe o no existe. ¿Sí? ¿Por qué esta función es la más utilizada en Excel? Porque, pues por ahí alguien me preguntaba, profe, ¿por qué no la función buscar simplemente? ¿Sí? Resulta que esta función buscar B me va a ayudar mucho cuando tengo una tabla de datos muy grande, ¿sí? Obviamente, pues en una tabla de datos pequeña, pues digamos no es tan interesante. Hoy la vamos a ver en una tabla de datos pequeña como para que veamos cómo es el resultado. Pero eso funciona más en una tabla de datos muy grande. Supongamos que yo tengo una tabla de datos con todos los nombres de los alumnos del colegio, que son más de 300 alumnos, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos que no solo tengo los nombres, sino que tengo los números telefónicos, el nombre del papá, el nombre de la mamá, desde qué año está, en qué año y grado se encuentra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces resulta que cuando la tabla ya es muy grande, ¿sí? Ya me es más complicado saber un dato exacto, ¿sí? Supongamos que yo quiera buscar el nombre del niño a partir del número telefónico, ¿sí? Ah, es que yo tengo acá un número, pero no sé de quién es. Ah, entonces yo poder, con esta función buscar B, ¿cierto? Buscar el número telefónico, a partir del número telefónico del niño, buscar el nombre del niño. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero entonces para eso, o para yo poder utilizar correctamente la función buscar B, tengo que seguir como una serie de pasos y tener unas cositas en cuenta. Tener unas cositas en cuenta, ¿sí? Entonces lo primero, bueno, acá vamos a ver un ejemplo de una tablita que acá tienen, ¿sí? Vamos a ver primero el ejemplo acá y después lo hacemos con la lista de ustedes, ¿listo? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer acá tiene como tal el nombre de alguien y su número telefónico, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de cumplir como condición es que los datos deben estar agrupados y organizados de manera vertical. ¿Sí? ¿Cómo así? Ah, pues como está acá en esta tablita. Es decir, acá tengo en la primera columna los nombres, ¿cierto? En la segunda columna tengo los números telefónicos, ¿sí? Podría tener una tercera columna donde tenga las direcciones, una cuarta columna donde tenga el nombre, yo qué sé, del cónyuge, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer con estas dos columnas porque digamos que es más sencillo de visualizar. A mí lo que me interesa es que visualicen cómo funciona. ¿Listo? Entonces, debe estar organizado de manera en columnas, ¿sí? Una columna del nombre, una columna del teléfono y así sucesivamente. Si no está organizado así, no me va a funcionar la función buscar B.
Precisamente por eso se llama buscar B. Esa V es de vertical, ¿sí? O sea, buscar de manera vertical. Entonces, como les digo, si no está organizado de esa manera, no me va a funcionar. Debe estar organizado así para poder que me funcione. ¿Listo? Bueno. Como segundo punto, es que esta función buscar B siempre va a buscar en la primera columna de la tabla que yo elija, ¿sí? Eso quiere decir que el dato que yo voy a buscar debe de estar justamente en esa primera columna. Si no está en esa primera columna, lo que va a hacer, digamos, la función al momento de arrojarme algo es que me va a arrojar que no está o que no existe, ¿sí? Supongamos que estuviera al revés, primero los teléfonos y después el nombre. Yo elijo esa tabla, ya vamos a ver cómo se elige, ¿sí? Yo elijo esa tabla y yo voy a buscar por el nombre. ¿Será que me va a buscar? ¿Será que la función me va a funcionar? Valga la redundancia. Buscando como profe. Digamos que yo tuviera estas dos columnas al revés, primero la de teléfono y después la de nombre. Y que yo voy a buscar por el nombre de alguno el teléfono de esa persona. ¿Será que me busca o no me busca? No. Obviamente no va a buscar porque la primera columna es la del teléfono. Entonces, como ella busca en esa primera columna, pues por el nombre no me va a encontrar nada, ¿sí? Entonces, por eso hay que tenerla como tal organizada de esa manera. O sea, que la primera columna sea la columna donde está el dato, donde están los datos que yo quiero buscar, ¿sí? ¿Claro está ahí? Sí, profe. Señor. Al terminar la clase le puedo hacer una pregunta, porque si pilla no es del tema y maluco. Si es sobre la tarea, ya tiene el 1. Mentira. Uy, profe. Pero si es sobre eso, sí. No hay marcha atrás. Eso ya lo No, tenía. profe, es sobre algo que de pilla. Maluco, yo ahorita le cuento al final de la clase. Ok, vale. No hay problema. Me acuerda porque a mí se me olvida. Listo. Por otro lado, listo. Entonces, al momento de, digamos en este caso, como lo tenemos allí, entonces yo debo de buscar por el nombre, ¿sí? Porque entonces, si yo buscara, por ejemplo, por el número telefónico, él no me va a encontrar nada porque la primera columna que tengo allí señalada es la del nombre. ¿Listo? Bien. Por eso acá lo dice. Esto quiere decir que para nuestro ejemplo podremos buscar un nombre y obtener el teléfono, pero no vamos a poder buscar un teléfono y obtener el nombre, ya que la búsqueda siempre se realiza sobre la primera columna de la izquierda. ¿Bien? Entonces, por eso cuando yo voy a utilizar esa función buscar B, tengo que ya tener todo muy bien estructurado y la tabla muy bien realizada. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es la sintaxis? Como les decía, todas las funciones necesitan para que funcionen pues un argumento, ¿cierto? O sea, de alguna manera yo tengo que obtener la información. ¿Bien? Entonces, ¿qué argumentos me genera o necesita como tal esta función buscar B? Entonces, esa función buscar B tiene 4 argumentos. Uno que dice valor buscado, otro que dice matriz buscar en, otro que dice indicador de columnas y otro que dice ordenado. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa cada uno, ¿sí? El primero es valor buscado. Ese valor es obligatorio en la función. Si usted no pone ese valor, él le va a arrojar uno de los errores que ustedes buscaron o que ustedes consultaron para la tarea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el valor buscado o qué debe ir ahí en ese valor buscado? Lo primero es que ese valor es el que queremos encontrar, ¿sí? Y el cual va a ser buscado en la primera columna del rango de datos. ¿Listo? O sea, de la tabla que yo elija, recordemos que él va a buscar ese valor, eso que yo ponga ahí, en la primera columna. Él no lo va a buscar ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, sino solo en la primera. ¿Listo?
Por eso ya deben de tener organizada la tabla de los datos. ¿Bien? No importa si usted coloca, por ejemplo, vamos a suponer, en este ejemplo, acá los nombres están en minúsculas, ¿cierto? Si yo pongo el nombre en mayúsculas, él me va a buscar igual el nombre como esté. ¿Listo? O sea, él no va a diferenciar ni entre mayúsculas y minúsculas ni nada. ¿Listo? Él me lo busca. Si yo pongo Alonso todo en mayúsculas, él igual me va a encontrar a Alonso. ¿Listo? Como para tenerlo claro. Permítame un momentico. Bueno, por otro lado, entonces, ese dato es importantísimo, ¿listo? ¿Bien? Y yo lo puedo colocar. Si lo voy a colocar directamente ahí en la función, lo debo de colocar entre comillas, ¿listo? O sea, si yo lo voy a ingresar acá directamente, lo debo colocar entre comillas. Si yo lo tengo directamente en una celda, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá que es la lista de ustedes, y yo por acá en una celda tengo Bedoya, Samuel. Yo no necesito escribirlo directamente en la fórmula, sino que puedo seleccionar esa celda, ¿sí? Cuando esté dentro de la función, y él de todas maneras me lo va a reconocer. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, valor buscado. Listo. Entonces, si yo selecciono esta celda, miren que él inmediatamente me trae a colación lo que yo puedo escribir. O directamente yo lo puedo escribir acá, entre comillas, ¿no? Recuerda. A Bedoya, Samuel. Y cierro comillas. Y mire que él me arroja la misma información. ¿Listo? Entonces, lo puedo escribir acá directamente o simplemente seleccionar una columna. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno. Bien, entonces, por otro lado, el segundo argumento es la matriz buscar en. También es obligatorio, y aquí ¿qué vamos a seleccionar? Aquí debemos de seleccionar la tabla en la que yo voy a buscar. Entonces, volvemos acá al ejemplo, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo voy a buscar en esta, voy a esconder esto, ¿listo? Voy a ocultar. ¿Listo? Supongamos que yo tengo estos apellidos y nombres y tengo el código. Yo elimino esto. Listo. Bien, entonces, supongamos que yo tengo apellidos y nombres y código. Entonces yo lo que hago es que cuando estoy en la función, acá ya puse entonces qué voy a buscar, y acá donde dice matriz, bueno, ya no dice matriz buscar en, sino matriz tabla, eso va a depender del Excel que ustedes tengan. Aquí lo que voy a hacer es me paro en ese segundo argumento y selecciono la tabla que yo voy a elegir. Recuerden que yo puedo elegir la cantidad de datos que necesite buscar. Aquí lo tengo porque lo voy a hacer pequeño. Entonces solo tengo esas dos columnas. ¿Listo? Entonces mire que él ya me tomó un rango de datos, una tabla de B9 al C26. O sea, del B9, que es esta celda, al C26, que sería esta última celda. ¿Listo? Bueno. Ahora, indicador de columnas. Resulta que si yo tengo una tabla, cada columna tiene un numerito. Entonces, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, según el número de columnas que tenga. En este caso del ejemplo, solo tengo dos columnas, entonces esta sería la columna 1, que son los nombres, y la columna 2, que sería el código. Esos códigos, no se asusten que esos códigos son del Visual. ¿Listo? Columna 2, que es el código. ¿Bien? Entonces, en indicador de columnas, yo voy a poner el dato de
la información o del dato que necesito que me arroje la función, ¿sí? Entonces, supongamos acá en este ejemplo de acá, yo tengo un nombre y un teléfono, ¿sí? Entonces, columna 1, los nombres, columna 2, los teléfonos. Entonces, yo voy a poner ahí la columna del dato que necesito que me arroje. Entonces, si yo estoy buscando por el nombre, ¿yo qué necesito que me arroje la función? Necesitaría el otro dato que sería el teléfono, ¿sí? Si tuviera, digamos, 10 columnas, entonces yo tengo que mirar y elegir qué dato es el que necesito que me arroje de esas 10 columnas. Supongamos que acá tengo dirección, acá tengo colegio, acá tengo tipo de sangre, etcétera, etcétera. Ah, que necesito el tipo de sangre. Entonces yo ya tengo que mirar el tipo de sangre en qué columna está. ¿Listo? Y ese sería el número de la columna que voy a poner acá donde dice indicador de columna. ¿Claro hasta ahí? Este dato también es obligatorio. Hola. Hola. Bueno. Y hay un último dato que este sí es opcional y me dice ordenado. Entonces, este argumento es un valor lógico. ¿Bien? Entonces, yo puedo simplemente decir que sea falso o que sea verdadero. Si yo pongo que sea falso, ojo, no es obligatorio llenarlo. Si usted no lo llena, él inmediatamente lo llena como un verdadero. ¿Listo? Pero hay que tener cuidado con este dato es importante. Si yo lo pongo verdadero, él me va a hacer lo que es una búsqueda aproximada. Entonces, supongamos, perdón, no era. Supongamos, entonces yo voy a poner 2. Supongamos que yo voy a poner verdadero, ¿cierto? Verdadero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo salió? Ah, sí. Listo. Voy a poner, por ejemplo, a Bermúdez. No, por ejemplo, a Castro. Castro Ortiz Lanichel. Castro Ortiz Lanichel. Resulta que si yo, este es el nombre, este sería el código. Entonces, se supone que yo lo que necesito, ¿cierto? Es que, digamos, a partir de este nombre, él me arroje directamente el código de la persona. Entonces, supongamos, acá yo puse Castro Ortiz Lanichel. Ah, inmediatamente él me arrojó el código, ¿sí? Simplemente con una función. Pero, ¿qué pasa si yo pongo solo Ramírez? ¿Qué pasó ahí? Resulta que él trata de acercarse o de aproximarse al apellido correcto de Ramírez, ¿sí? Pero me arroja el dato anterior, no me está arrojando el código que es. ¿Sí? Entonces, digamos que esto no me va a servir porque entonces yo puedo poner, digamos que está Ramírez, ¿cierto? Y entonces si yo pongo Ramírez, él trata de buscarlo, pero no es. Supongamos entonces que ese Ramírez, en realidad yo coja ese código y diga, no, este es el código de Ramírez, 11289. Cuando me voy a mirar, en realidad no es el código de Ramírez, es el código de Obando, ¿sí? Entonces, esa función con este verdadero es peligrosa, ¿sí? Porque puede arrojarme datos que no son. ¿Listo? Entonces, para, digamos, hacer más exacta la búsqueda, es mejor que pongan falso. Cuando yo pongo falso, miren lo que me arroja ND. O sea, me arroja un error. Me dice, no, pues que Ramírez solo no está. Si yo pusiera el nombre completo, Ramírez Rojas Daniel, inmediatamente él sí me lanza el código que es. Miren que acá está. Entonces, para evitar inconvenientes, es mejor que siempre pongan como argumento en esa última parte que es el ordenado,
pongan siempre falso, para que él haga una búsqueda más exhaustiva y sea muy exacto al hacer la búsqueda. Preguntas. No, señor. Señora. Ah, profe, que no. Ok. Ok, Estoy bien. bien. Bueno, entonces, por eso acá les digo, sin embargo, te recomiendo siempre utilizar los 4 argumentos indicando en el último de ellos el valor falso para asegurar una búsqueda exacta, ¿sí? Porque de lo contrario, miren que como en el verdadero me puede arrojar cosas que no son. ¿Listo? Bien. Ojo, que recordemos que yo entonces puedo generar la fórmula desde acá y buscándola acá y dando los datos, o la puedo generar directamente en la celda. ¿Cómo? Entonces iniciando con un igual, poniendo la función, en este caso buscar B, y poniendo los datos que me están pidiendo. Ahí voy a poner los mismos datos. Entonces valor buscado, entonces voy a poner esta, ¿cierto? Esta celda, que ahí es donde voy a poner el nombre de lo que quiero buscar. Recuerden que para separar cada argumento pongo un punto y coma. Para separar cada argumento pongo un punto y coma. ¿Qué sigue? Que me está indicando la tabla, la matriz. Listo, elijo la matriz. Bueno, indicador de columnas. Entonces, ¿qué columna es la que necesito? Entonces la 2. Y por último, entonces, saber si es verdadero o falso. Recuerden que acá siempre vamos a poner falso. Y le damos Enter, inmediatamente él me busca lo que es. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo solo tengo 2 columnas y me va a poner un 3 en el número de las columnas? ¿Qué creen que va a pasar? Error, profe. Bueno, y de los errores que ustedes buscaron y consultaron, ¿cuál error creen que va a salir ahí? Profe, el de no encontrar, o algo así. Listo, entonces vamos a mirar. Me aparece ref. Ojo, en este caso me va a decir que es un error de referencia porque solo tengo 2 columnas. La tercera columna no existe dentro de la tabla que yo elegí. ¿Sí? Si yo eligiera la tercera columna, vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que no va hasta el C26, sino que va hasta el... D, E, F, G, H, hasta el H26. Miren que ahí sí me va a arrojar. ¿Bien? Me va a arrojar lo que hay justamente en Ramírez Rojas Daniel ese día. Entonces supongamos, voy a decir, no, es que necesito saber, a ver, si Castaño vino el 15 de febrero. ¿15 de febrero? ¿Será que Castaño vino el 15 de febrero? Pues vamos a ver. Ahí vamos a poner acá Castaño, Machado, Juan Manuel. Y vamos a poner la columna del 15 de febrero, que es la 1, 2, 3, 4, 5. La columna 5. Vamos a ver qué nos dice. Y no, el señor faltó el 15 de febrero. Bien. Entonces miren que él me arroja justamente lo que yo necesito. Ahí vamos a mirar si es verdad. Castaño, 15 de febrero, efectivamente faltó. ¿Listo? Entonces, digamos que esta función me va a ayudar mucho cuando las tablas son muy grandes. ¿Sí? Obviamente, pues digamos que aquí no vamos a trabajar con tablas muy grandes, pues porque no las tenemos, pero
vuelvo y le repito, yo puedo tener tablas o puedo estar trabajando con tablas donde tengo 500 personas como datos, ¿cierto? Y voy a tener unas 10, 20 columnas, supongamos, de cada persona. Entonces necesito, digamos, como priorizar un poco la información y la búsqueda de los datos, porque pues sería muy complicado empezar a buscar nombre por nombre, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Entonces acá hacen el ejemplo, ¿sí? El ejemplo que ya hicimos, pero acá lo hacen pues con el ejemplo que teníamos acá, el nombre, y me debe arrojar el teléfono, ¿sí? Entonces, efectivamente, miren lo que hacen. Entonces, sobre la celda de 1, ahí van a poner ellos el nombre que quieren modificar, o sea, que quieren, perdón, buscar, ¿bien? Y entonces, miren que la función buscar B queda con la celda de 1, que es el nombre que están buscando, las columnas de la A2 a la B11, es decir, esta es la tabla que ellos están utilizando, ¿bien? La columna 2 va a ser el dato que me va a arrojar la función, y a lo último ponen falso. Recuerden siempre poner falso para que haga una búsqueda más exhaustiva. ¿Listo? Y aquí hacen una modificación. ¿Qué pasa si cambia? Entonces miren que Diana me arrojó el número de Diana, tan 541-7686. Pero entonces miren que, digamos, es una ventaja tener una celda donde yo pueda modificar el dato a buscar, porque se hace mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de Diana voy a buscar a Humberto? ¿Sí? Entonces, cuando yo busco Humberto, inmediatamente se modifica como tal la función buscar B. O sea, ya no me va a buscar el número de Diana, sino el número de Humberto, efectivamente, que es el 399-3983. ¿Listo? Pero pues como todo no es tan perfecto y uno pues es un ser humano y se equivoca, hay unos errores muy comunes a la hora de realizar o de trabajar con esta función. Entonces, pero antes de ver los errores, quiero que me confirmen y me informen qué errores de los que les mandé a consultar encontraron. ¿Quién quiere participar democráticamente? Listo. Darwin y después Sobando, ¿listo? Darwin. Pero me escucha, ¿cierto? Sí, ahora sí. Profe, Eh, profe, Señora. aparezco con la cámara apagada y la tengo prendida. Ah, no, relájese que es mi internet. Ah, bueno. Darwin. pues que los errores que me aparecieron es dividir el signo igual, Sí. olvidar algún paréntesis, Ajá. no indicar bien un rango, Ajá. no incluir todos los argumentos, no Ajá. usar el argumento correcto y enlazar, enlazar mal otras hojas. Listo, perfecto. Obando. Sí, profe, es que lo que pasa es que yo no tenía el archivo a la mano, así que mejor no. Ah, ok. ¿Quién más democráticamente? ¿No? Democráticamente no quiere. Ok, entonces, ¿cómo? Estoy buscando el archivo. Ok. Entonces tocó ya bueno, Profe, yo ya lo encontré. listo. Cuénteme. Entonces los digo, bueno, pues bueno, primero, pues
NA no disponible. Después, Ajá. qué valor inválido. Que no hay referencia, que no se puede encontrar el nombre, dividido por cero, no se puede mostrar, valor vacío o número inválido. Esos son los que yo encontré, bro. Perfecto. ¿Alguien más democráticamente lo quiere hacer? Profe, yo ya lo encontré. Bueno, Sofi. Enlazar mal otras hojas, números con formato, no usar el argumento, no incluir todos los argumentos, no indicar bien un rango. Ya. Ok. Una última. O un último. Si nadie democráticamente lo hace, lo elijo yo al azar. A ver, entonces Moreno. Se ganó la rifa. Moreno a la una. Señor, Responda la misma pregunta. Si no sabe cuál es la pregunta. ¿puede repetir, por favor? No, señor. Eso quiere decir que no estaba poniendo atención. Tienes uno en participación. A ver, ¿quién más hay por aquí? Daniel. Daniel Ramírez. ¿Tampoco? ¿Están seguros que quieren ganar el uno en participación? Yo le respondo. Por eso, respóndame pues. No, pues como dice que tenía uno. Profe, errores de Excel. Sí, pues. Olvidar el signo igual, olvidar algún paréntesis, no indicar buen un rango, no incluir todos los argumentos, no usar el argumento correcto, números con formato, enlazar mal otras hojas. Listo, perfecto. Entonces, observemos. Listo, Daniel, no hay problema. Profe. Señor. Le puedo hacer una pregunta a Egna, porque Egna yo vi que se salió, y cuando ella se salió y se unió, me sacó a mí. Está raro. Están conectados. Pro. No voy a decir nada más. Entonces, miren que... ¿Cómo? No, ya no. Sofi. Sofi que solo me muestra un pedazo de su rostro. Bueno, las dos Sofis también. Bien, entonces observemos de que somos seres humanos y es normal, ¿cierto? Que nos equivoquemos, nos faltó un signo, nos faltó un símbolo, no puse el punto y coma, etcétera, etcétera. Entonces todo eso puede generar errores, sin embargo es importante conocer los errores de Excel porque de esa manera yo sabré cómo organizarlos. Pasa mucho, la verdad pasa mucho. Entonces, volviendo acá, entonces vamos a ver cuáles son los errores más comunes al usar la función buscar V. El primer error es que si la columna llave no tiene valores únicos para cada fila, entonces la función buscar V regresará al primer resultado encontrado que concuerde con el valor buscado. Quiere decir que si supongamos el nombre, voy a poner acá el ejemplo, vamos acá el ejemplo que teníamos. Supongamos que acá no estuviera solo un Humberto, sino que hubiese otro Humberto con otro número de teléfono distinto. ¿Qué me va a arrojar la función? La función me va a arrojar el primer dato que encuentre. ¿Listo? Si el primer dato es este Humberto, entonces primero me va a arrojar este número.
pero no me va a arrojar nunca el otro número. ¿Bien? Y ahí existe, digamos, hay un problema, porque si yo el que necesito es el del otro Humberto, ¿sí? Entonces voy a estar tomando datos que no son. ¿Listo? Entonces es importante tener bien organizada, digamos, la tablita. Si tengo nombres repetidos, perdón, entonces simplemente les pongo como algo adicional como para diferenciarlo. ¿Listo? Si especificamos un indicador de columna mayor al número de columnas de la tabla, obtendremos un error del tipo ref, ¿sí? Es decir, no hay referencia, es lo que les decía. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá y repito, si pongamos yo aquí elegí hasta acá, ¿sí? Que es la columna 5, 6, 7, la 8. Entonces, vamos hasta la 7 tengo ahí, pero si yo pongo 8 como columna, mire que inmediatamente me va a arrojar el error ref. ¿Sí? Es decir, esa referencia no existe dentro de ese rango de datos que usted tomó. ¿Listo? Otro de los errores es que si colocamos el indicador de columna igual a 0, la función buscar B regresará un error de tipo valor. ¿Cómo así? Ah, es que las columnas todas tienen un número, pero ese número debe ser mayor a 1, ¿sí? Y es un número entero. ¿Sí? Yo no voy a poder poner un decimal. ¿Qué pasa si pongo 0? Ah, pues él me va a decir, venga, usted puso algo mal en la columna, es que ese valor no existe en columnas. ¿Sí? Creo que puede pasar lo mismo en un número decimal. Vamos a revisarlo. Si arroja. Si lo arroja. Lo aproxima. Sí. Él lo aproxima al entero. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Pero ahí van números enteros. ¿Listo? Tengamos en cuenta que van números enteros. Solo números enteros. ¿Listo? Y el 0 no hace parte de esos números porque, digamos, él no reconoce ninguna columna 0. ¿Listo? Por eso me arroja ese error valor. Por último, si configuramos la función buscar B para realizar una búsqueda exacta, pero no encuentra ese valor buscado, entonces la función regresará un error de tipo NA. O sea, no aplica, no está, no se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces supongamos que acá yo pongo mi nombre. Obviamente, él no me va a encontrar y entonces me va a poner este código. N es no disponible. ¿Sí? Entonces, independientemente del que yo busque, voy a buscar a Serna. Él inmediatamente me arroja entonces este código. Acá fue porque pusimos 0. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. No, ¿Seguros? Totalmente seguros.